Muchas gracias. Buenos días. Yo no quiero dejar de tener una palabra de celebración porque 5 años consecutivos trabajando, pensando, un grupo grande de personas, en momentos en los que parece que la individualidad, el yo mismo, es lo que impera, es un gusto, y es un gusto poder pertenecer a este grupo. Felicito a Diana como motor que nos empuja a todos a hacer cosas, pero mis saludos y mis congratulaciones para todos. Sí contaros que le decía a Diana esta mañana, cuando nos encontramos, que si bien llevo 24 años trabajando en el mundo de la adopción y 22 conviviendo con la adopción en mi casa, pensar este tema del lugar de los biológicos en la vida de los adoptados no ha sido fácil. Y bueno, he tratado de juntar unas ideas que me parecía que venían al caso, pero que me han hecho pensar que en esto deberíamos seguir trabajando mucho, porque casi que me estaba oyendo a mí misma hace 20 y tantos años atrás, con lo cual decía, en esto no hemos avanzado tanto como en otras áreas, ¿no? Y bueno, no es mi costumbre, pero las he leído un poco por ordenarlas, ¿sí? Las voy a leer. Para que esta escena adoptiva se concrete, es necesario que contemos con 3 actores principales, ¿no? La familia biológica, el menor que no puede permanecer en ella y se encuentra en situación de adoptabilidad, y la familia adoptante. El abandono, la renuncia, la negligencia, los malos tratos, la retirada de tutela sin posibilidad de retorno a la familia de origen, colocan al niño en necesidad de incorporarse a otra familia, distinta a la biológica. Mientras esto acontece, e incluso antes, en algún lugar del mundo, una familia ha optado por convertirse en padres por medio de la adopción. Porque la biología no les ha permitido tener hijos, porque eligen esta opción para ampliar la familia, porque deciden asumir una parentalidad en solitario, porque superando el fracaso en relaciones afectivas anteriores, crean nuevas familias a las que aportan sus propios hijos y establecen la adopción como un proyecto común con el nuevo compañero o compañera, porque como pareja homoparental la adopción es una de las posibilidades, de los caminos para convertirse en padres. Personas que deciden asumir el mayor desafío de la adopción, hacer propio a este hijo concebido por otros, cuidado por otros, incorporando a sus vidas niños con historia no compartida desde los inicios. Las autoridades del sistema de protección, en todo caso, son quienes vinculan a biológicos y a adoptivos, quienes entrelazan dificultad, necesidad, deseo, para encontrar un ámbito de cuidado y afecto que permita el mejor desarrollo de los chicos y sus capacidades. A pesar de los avances en la investigación en psicología evolutiva, en las teorías de la comunicación, en la sensibilización o difusión de los beneficios del conocer sobre la propia historia que llevamos haciendo muchos años, hablar de adopción sigue siendo asignatura pendiente para muchas familias. La información, en general, hace referencia al lugar o al país donde estaban los niños cuando los conocimos y se explica de ahí en adelante, desde el encuentro y desde la historia compartida. Muchos niños procedentes de la adopción internacional deben seguir creyendo que nacieron en el aeropuerto de Barajas, donde comenzó nuestra historia, la historia de verdad. En ocasiones, los chicos creerán que son extraterrestres, que no han llegado a este mundo traídos por la cigüeña después de 9 meses de espera desde que un señor y una señora lo concibieron. No. Ellos han llegado en platillos volantes de los que fueron sembrando en distintas invasiones a lo largo de toda la geografía de este planeta. Son niños sin pasado. Todavía hoy hay familias que siguen interpretando el olvido como signo de una adecuada integración a la nueva familia. Lamentablemente, en esta falsa creencia no solo están las familias, sino que todavía hay muchos profesionales. Pero ¿quiénes son los biológicos? Los primeros, los de nacimiento, los naturales, los reales, los verdaderos, los otros, los de sangre, los que lo concibieron, los progenitores, los dadores, los donantes, la otra mamá, la que lo llevó en su tripa, la señora de la tripa, la mamá de China, Etiopía, Colombia. Muchas maneras de nombrar a aquellos de los que resulta tan difícil hablar. Temor a convocarlos por la palabra, porque el miedo está en las familias de hacer mal, de que cause dolor en el niño. El miedo paraliza. ¿Y por qué tanto miedo a las palabras? Uno pensará, ¿no? Bueno, quienes acompañamos a la familia sabemos que estos miedos nombrables
el miedo a hacerlo mal, el miedo a causar dolor, esconden otros miedos, los innombrables. El miedo a lo desconocido, el miedo a incorporar a mi familia a un menor con antecedentes biológicos difíciles de asumir. Adicciones, prostitución, desestructuración familiar, crímenes, asesinatos, sexualidad. Los biológicos siguen siendo pensados como personas que viven en la pobreza, con escasas capacidades intelectuales, con escaso o nulo acceso a la educación y carentes de redes sociales. Y ahí, y únicamente ahí, radican las posibles causas del abandono. Cuesta encontrar palabras para referirse al alcoholismo, a la prostitución, a la negligencia, a los malos tratos, a los abusos. Se reclama conocer sus antecedentes biológicos y genéticos, los de los biológicos, los de los padres. Se presiona incluso a las autoridades para que se creen, se confeccionen protocolos con mayor información preadoptiva. Incluso, y esto nos pasa en el trato con muchas familias en preadopción o que están ya a punto de la asignación, exigen garantías con respecto a la salud de los niños, que no se les vaya a engañar con respecto a estas cosas. También es verdad que a los biológicos se les otorga agradecimiento eterno por haber cedido a sus hijos. Pero si los niños presentan dificultades en su salud, en su capacidad de aprendizaje, en sus conductas, serán los biológicos quienes carguen con los fallos. Hice referencia a la sexualidad hace un momento y al miedo que produce hablar de ella. La sexualidad de los biológicos y la sexualidad de los adoptantes. Curiosa la sexualidad de los biológicos. Habiéndose necesitado la participación de 2 actores para la concepción de este hijo, de los biológicos se suele hablar en singular. Para que nuestro hijo naciera hizo falta un útero que lo cobijara, por lo cual no podemos negar la existencia de la mamá de la tripa. Pero, sin embargo, el padre biológico se le sigue adjudicando un paso casual en la vida del menor. Es un desconocido, un ausente, un desaparecido. Y difícil la sexualidad de los adoptantes también. Difícil porque obliga a hablar de esterilidad, de infertilidad, de una sexualidad trastocada por los tratamientos realizados para revertir los reveses de la biología, de los esfuerzos económicos y emocionales que acompañan esta etapa, del dolor y el duelo por la pérdida de la capacidad reproductiva. Difícil hablar del temor a un nuevo embarazo o a un nuevo parto, cuando las vivencias de los anteriores han sido terroríficas. Difícil también hablar de sexualidad, cuando el deseo de tener hijos convive con las pastillas anticonceptivas en la mesita de noche. Difícil hablar de sexualidad en las familias monoparentales, de su deseo de tener un hijo a pesar de no cumplir con los cánones tradicionales de familia. Difícil hablar de la ausencia de un padre, llegando en ocasiones a producir tanta confusión en el relato que los chicos terminan creyendo que son el producto de una relación entre mi mamá adoptiva y mi padre biológico, justificando de esta manera hasta las diferencias étnicas. Difícil también hablar de sexualidad en las familias homoparentales. Difícil hablar de todo ello cuando nos pone en situación de una parentalidad en muchas ocasiones vivida como sustitutiva, cuando en realidad, en lugar de hablar de parentalidad, estamos hablando de papeles, documentos, esperas, trámites, gestiones y un tiempo prolongado de espera difícil de sostener porque otra vez puede poner en situación de amenaza en cualquier momento nuestro deseo de paternidad o maternidad y enfrentarnos a una nueva frustración. Pensarán que somos idóneos, nos darán el certificado y si a los de allí no les parecemos adecuados y si por cuestiones socioeconómico-políticas nos vemos en la tesitura de enfrentarnos a un nuevo duelo por no lograr realizar nuestro deseo de ser padres, ¿qué sería de nosotros si no lográramos hacer realidad nuestro mayor deseo en esta vida? Difícil nombrar entonces a los biológicos, aunque existan muchas maneras, porque pueden transformarse en los desaparecidos, los rivales, los fantasmas que acompañarán a adoptantes y a adoptivos a lo largo de toda su vida. Porque ellos, los biológicos, sí pudieron. En condiciones de promiscuidad, de precariedad, ella, sí pudieron dar vida, aunque no pudieron retener, criar o ejercer de padres. Curiosamente, los fantasmas, los rivales, los desaparecidos se hacen presente cada vez que la familia pasa momentos de dificultad y en ellos, los fantasmas, se hace recaer las causas de las mismas. Pensemos sin ir más lejos en estos chicos, adolescentes, que salen de botellón pues, una noche como la de hoy o mañana, que se pasan, como casi todos,
Eh, Esto probablemente se ha leído por muchas familias adoptivas en clave de un ya lo sabíamos, con los antecedentes de su padre. Y pobre de la chica, que por vulnerabilidad emocional pues tenga sucesivos novios, sucesivos ligues, porque rápidamente acudirán a la memoria aquellos antecedentes maternos que habían quedado guardados en el baúl de los no recuerdos. Siguen siendo minoría las familias en las que el origen, y nunca mejor dicho, el origen de la vida de los hijos y sus circunstancias posteriores pueden ser abordados con naturalidad, ayudando a poner palabras a lo que se conoce o a lo que se intuye, y que permiten completar el puzzle, hacer historia, acompañar en el dolor y sumar afectos. Y por el otro lado están los chicos y chicas que quieren saber, que necesitan saber si se los ha querido, saber si han hecho todo lo posible por retenerlos a su lado, saber que no fueron ellos los causantes del abandono por sus comportamientos inadecuados, su salud precaria, saber si son los únicos herederos de aquella genética o si hay otros, iguales, sus hermanos, que permanecen en algún núcleo biológico o en alguna otra familia adoptiva. Saber, conocer, constatar a quién se parecen y cómo podrán llegar a ser de mayores. Saber de dónde vienen para saber a dónde van. El conocimiento de la relación genealógica es un aspecto importante de la identidad adulta. Relaciona a cada individuo con las generaciones pasadas y con las futuras. La adopción afecta a esta relación y puede producir un vacío, una sensación de falta de raíces. Aquello de lo que no se habla, lo omitido, lo silenciado, aquello que se torna invisible, pretendiendo que no ocupe un lugar en las preocupaciones o decisiones. Aquello a lo que se teme, dice Eva Giberti, aquello siempre vuelve. Y vuelve en el temor a nuevas pérdidas. En ocasiones, detrás de este premiado y malentendido olvido como valoración de la adecuada integración familiar, se esconde el miedo. El miedo a saber, el miedo a conocer, el miedo a acercarse a lo que se presume doloroso, pero también el miedo a disgustar a los adoptivos si se los interroga y si se los angustia, y el miedo a perderlos, el miedo a volver a quedar solos. Y en los adoptantes también el miedo a la pérdida del hijo, a que finalmente, con sus palabras, narrando este relato, fomenten el deseo de conocer a los biológicos. Ay, el miedo, qué sobrevaloración de los lazos de sangre, el miedo a no ser valiosos para los hijos, el miedo a que los fantasmas hagan su aparición, el miedo a salir perdedores en la contienda, el miedo a que finalmente la sangre tire y triunfe. Muchas gracias.